proceso de primarias de los partidos políticos y también el proceso de recolección de firmas que acredita a cientos de aspirantes a distintos puestos de elección aparecer en la papeleta como candidatos por libre postulación. Inicia el proceso de alianzas, pero como nunca antes, los panameños habían estado tan expectantes de esa palabra, alianzas. Pero ¿en qué consiste el proceso? ¿Qué involucra? ¿Qué se negocia? Y si al final a los panameños les conviene o no esta figura de alianzas. Harry Brown, politólogo y director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS, nos acompaña esta mañana. Harry, qué gusto tenerte en esta mesa después de tanto tiempo, porque creo que había que esperar este momento específico para empezar a hacer los análisis que acompañen a los panameños a entender lo que está ocurriendo en el país y hacia dónde debemos estar enfocados. Bienvenido. Gracias, Castalia. Buenos días. Mira, yo creo que tendríamos que comenzar preguntándonos por qué se hacen alianzas en Panamá. Esta es una de las grandes particularidades de la política electoral panameña. Esto no pasa en todos los países. Y hay dos razones por las que hacemos alianzas en Panamá. Una tiene que ver con la legislación electoral. En Panamá no hay segunda vuelta. Exacto. Por lo tanto, en una única vuelta, en esa primera vuelta, los partidos están obligados a captar la mayor cantidad de aliados posibles para asegurarse tener los votos que les permitan ganar. Pero por otro lado, tenemos partidos medianos a pequeños. Si realmente tuviéramos partidos muy grandes que pudieran ganar solos, entonces, aunque hubiera solamente una vuelta, no necesitarían aliarse. Entonces es la combinación entre reglas electorales y la existencia de partidos medianos a pequeños que necesitan ir sumando votos. Y yo creo que hay bastante confusión y bastante incertidumbre en este momento, porque tenemos como referencia el sistema de alianzas que había en la década de los 90, que era mucho más sencillo, Castalia. Había gobierno, había oposición, había un sistema de alianzas que encabezaba el partido panameñista generalmente, que era uno de los partidos que había peleado por la democracia, y del otro lado estaba el PRD, que era el partido que le recordaba, digamos, los aspectos positivos a buena parte de la población del régimen autoritario, algunas conquistas sociales, la lucha antiimperialista. Entonces estamos tratando de analizar hoy, metiendo a martillazos eso en el esquema que teníamos en la década de los 90, pero eso cambió. Comenzó a cambiar con el Pacto Meta a finales de los 90, la alianza que hizo el Partido Popular con el PRD, eso en ese momento fue inesperado, pero el cambio definitivo fue en 2009, cuando apareció la tercera fuerza que finalmente ganó de Ricardo Martinelli. Ya ese esquema bipolar, PRD, panameñistas y sus aliados ya no existía más. Pero como si eso fuera poco, entonces en el 2019 se agregan las candidaturas de libre postulación, lo que llamamos los independientes, hacen que se complejice todavía más el sistema de alianzas. Entonces tenemos un país distinto y por lo tanto el sistema de alianzas y el sistema de partidos y las elecciones son distintas, aunque muchos de los actores mantengan el nombre. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y me refiero a los partidos tradicionales, pero hay otro fenómeno adicional a esto, no solamente la aparición de los independientes, de los que quiero que abordemos más adelante sobre estas figuras, porque ahora hay independientes verdaderos, independientes auténticos y falsos independientes. Entonces, estamos hablando de otro fenómeno que también tendríamos que un poco ponerle la lupa. El desgaste de los partidos políticos denominados bisagras, que estamos viendo con quién se podrían ir. O sea, pero ¿le conviene o no a los panameños este tipo de figuras? Porque todo el mundo se pregunta, nadie sabe qué se pone en esta mesa, porque estamos claros, Harry, que ahí no se pone en esa mesa nada más, yo conseguí y movilicé tantos cientos de miles de votos para ir a las urnas y es lo que yo te garantizo. Sabemos que allí se ofertan otras cosas que al final no sé si eso es lo que le conviene o no a los panameños. Mira, yo creo que si lo ponemos en esos términos, si es conveniente o no, la posibilidad de ponernos de acuerdo es importante. Y tratemos de imaginarnos en un país en el que hay muchas visiones de país en las que seamos absolutamente incapaces de ponernos de acuerdo. Entonces yo creo que a simple vista eso es un rasgo positivo, pero vamos a llegar al asunto ese que tú dices de qué es lo que se negocia por debajo de la mesa.
Dicho lo de la nueva situación en la que estamos, hay como distintas divisiones y distintas fracturas que hacen que llegar a estas alianzas es un poco más difícil. Te lo pongo, estamos en el año 2023, vamos a hacer las elecciones 2024. ¿Cómo se planean las alianzas? Primero hay una factura que es la de martinelistas, antimartinelistas. Ahí tratan de ordenarse los distintos actores políticos independientes y partidos políticos. Esto se va a resolver en función de cómo se resuelva la situación jurídica del expresidente Martinelli. Pero allí tenemos una primera posibilidad de alianzas. Otra, partidos versus independientes. Correcto. Ahí hay, bueno, ¿con quién yo me alío? Básicamente con los independientes, y allí también hay ganas y hay necesidades de tender puentes, pero hay un señalamiento muy fuerte del lado independiente hacia los partidos políticos, diciéndoles, ustedes son los responsables de los problemas del país. Entonces, bueno, ¿cómo luego te vas a aliar si permanentemente las has estado acusando de eso? Y hay mucho antipartidismo. Aunque digan, los partidos son importantes, pero en el pero está la invalidación y por eso les cuesta hacer esas alianzas, teniendo en cuenta que en el aura independiente, en el movimiento independiente, hay un partido, que es su partido, que es el partido Otro Camino, y por eso hay la dificultad de aliarse con ellos. La otra fractura importante es la de gobierno-oposición. Hay varias oposiciones, además. Antes había una. Ahora hay varias. Cambio Democrático es una oposición, el Partido Panameñista es otra oposición, los independientes son otra oposición, entonces se hace difícil la articulación. Hay una nueva fractura en esta elección, que es la de izquierda y de derecha. Correcto. Sobre todo con la aparición de la candidata Maribel Gordón. Y mira, y la gente se da cuenta. ¿Tú recuerdas, Castalia, aquel almuerzo en el que se juntaron varios aspirantes independientes y la gente se preguntó, ¿y por qué Maribel Gordón no está allí si ella también es independiente? Es que es de izquierda. Pero también hubo otro cuestionamiento, que fue, ¿y cómo hay algunas personas en esa mesa, en ese almuerzo, que no están a favor de algunos derechos humanos y otros sí? O sea, la gente también tiene claro el argumento ideológico. Y lo último, lo que has mencionado, que no es una fractura, pero que es muy importante. ¿Quién pone sobre la mesa de negociación, y este es el factor que no vemos, el dinero de la campaña? Porque las campañas electorales en Panamá son caras. Eso fue lo que el profesor Roberto Pinnock, mi profesor Roberto Pinnock habló, le llamaba los intereses. Es quienes ponen el dinero. Hay intereses financieros de la construcción, hay intereses de los importadores, los industriales, el agrario, el minero. ¿Quién ellos... ¿Qué alianzas van a empujar para financiar esas campañas? Bien complejo el panorama de cara a estas alianzas que deben empezar a definirse en los próximos meses. Pero hay una situación que quiero traer a colación y que usted ha resaltado a través de los informes que han presentado a través del CIEP y que la gente está confiando muy poco en el sistema político que tenemos. Sí. ¿Qué hacemos con ese pequeño, gran detalle? Que no hay confianza en el sistema político que tenemos. Mira, es un gran detalle, vamos a decirlo. Nosotros, hay una medición que salió hace poco de Latinobarómetro donde decía que había aumentado extrañamente el apoyo a la democracia. A nosotros nos ha salido diferente, Castalia. En la encuesta que hicimos en el mes de abril, que el informe está por salir, te doy la primicia, a nosotros nos ha salido que el apoyo a la democracia en Panamá ha disminuido y sigue cayendo la confianza en todas las instituciones, incluido el Tribunal Electoral. Entonces estamos entrando a un proceso electoral en el que la gente no solamente no cree en las instituciones que están rigiendo el proceso electoral, no cree en el marco democrático en el que se realizan las elecciones y que tienen ganas, esta es otra primicia, lo que nos han dicho es que quieren un cambio radical en las elecciones del 2024. Eso es peligroso, deberíamos preocuparnos por esto, tomando en cuenta informes que en el pasado también hemos compartido y estudios que recientemente incluso compartíamos con Daniel Sobato, donde señalaba las 10 democracias que se han venido perdiendo en América Latina y los riesgos que tenemos en este momento, cuando la gente está diciendo a través de esos estudios que ya ni les importa. Sí. No les importa, lo que quieren es un gobierno que les resuelva sus problemas y no les importa. Lo que ha crecido en la población, porque uno se pregunta, bueno, los que eran demócratas, ¿hacia dónde se han ido? Se han ido hacia la opción que dice, a mí me da igual si aquí hay democracia o si hay un régimen autoritario, con tal de que resuelva los problemas. Y para profundizar en esto, la juventud
es la que menos está apoyando a la democracia si lo vemos etariamente. A veces ponemos mucha esperanza en que la juventud no, y no. Bien. Somos nuevamente nuestra generación los que vamos a tener que salvar la democracia, aparentemente si hubiera problemas. Regresemos a nuestro patio político, por describirlo de una manera. Varios partidos que se declaran oposición, Sí. aunque en la asamblea para muchos no reflejen ser oposición. El partido PRD, que está apostando a mantenerse en el poder y dar continuidad a la gestión y planes de Laurentino Cortizo. Ricardo Martinelli, que pende de un hilo dependiendo de las decisiones en los casos de justicia que se le siguen. Y un Martín Torrijos que sale de las filas del PRD para empezar a liderar este nuevo movimiento a través de un partido bastante pequeño como lo es el Partido Popular. Hay quienes señalan que la oposición no va a ganar sin alianzas. ¿Considera usted que eso es así realmente? ¿Que si no hay alianzas entre ellos no llevan ninguna oportunidad? Sí, mira, la historia es clara, Castalia, y las reglas electorales también, que fue lo que dije al inicio. Aquí no ha habido ningún partido que ha ganado solo. Creo que posiblemente fue solamente en la elección del 2024, quizás me equivoco, que el PRD de aquel momento, que no era el que tenemos ahora, estamos en una situación nueva, puso más o menos casi el 90% de los votos y no necesitaba al aliado que finalmente tuvo. Pero en las elecciones del 2019, el PRD tuvo un aporte importante de sus aliados para ganar la elección. Todos los partidos, si vemos esa tendencia histórica, yo no estoy viendo el futuro, estoy viendo lo que nos dice el pasado, nos dicen que cualquier candidato, sea de oposición, cualquiera de las oposiciones, independientes, panameñistas, Cambio Democrático o el partido de gobierno, si quiere ganar las elecciones, necesita buenos aliados para tener esa posibilidad. Y ahora bien, con la aparición de Martín Torrijos, ¿se debilita realmente el PRD? Mira, ahí ha habido una disputa muy fuerte, que es la reedición de la disputa que hubo en la primaria del año 2018, que es quién se queda con el legado del torrijismo. Y Martín Torrijos, pues bueno, carga el apellido del torrijismo. Eso está por verse, cuál es el impacto que eso tiene dentro del partido, pero no estamos hablando de un miembro menor de esa organización. No solamente tiene el apellido Torrijos, sino que también fue un presidente de la República. Entonces seguramente ellos están midiendo cómo podrían movilizar, digamos, el sentimiento, el voto PRD desde afuera y la militancia desde adentro para poder beneficiarse de eso en las próximas elecciones. Realizando meta con su candidato presidencial, Ricardo Martinelli, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, pese a los escándalos, pese a los señalamientos de los Estados Unidos, las condenas de sus hijos y los procesos pendientes en Panamá, sigue siendo una figura digna de hacer un análisis de lo que produce Ricardo Martinelli en Panamá y tomando en cuenta que en algunas mediciones todavía la gente lo tiene dentro de sus opciones para llegar a la presidencia de la República. Totalmente, es un candidato muy importante. Ese tipo de candidatos cambian la política de los países, las reestructuran completamente. Te dije al inicio que había una división que parece ser la más importante entre martinelistas y antimartinelistas, como el caso de Ecuador, con Rafael Correa. Rafael Correa ni siquiera está en el país y él influye en toda la política del país entre correístas y no correístas. En el caso de Panamá es igual con Ricardo Martinelli. Es un candidato con posibilidades de ganar las elecciones y resuelve, dependiendo de los asuntos jurídicos que ustedes han reportado durante tanto tiempo. ¿Y le impactan estos últimos escándalos? ¿Le impacta realmente de acuerdo a las mediciones que ustedes hacen? Sí, mira, seguramente, a ver, el Martinelli del 2009 no es el mismo del 2023. O sea, todas estas cosas, todas estas noticias, haber estado arrestado en los Estados Unidos, las acusaciones, el desgaste económico que supongo que ha tenido por toda la defensa que ha tenido que hacer, es la demografía del país también ha cuidado. Él tiene muchos más años que antes. No es el mismo candidato, pero sin duda sigue siendo un candidato fuerte, Castalia. Y estaría dentro de la papeleta si los tiempos corren tal cual está ocurriendo en este momento. Los independientes, y cierro con esto. Hay cientos de independientes, no tengo la cifra exacta, pero al menos el movimiento Vamos ha confirmado que el 95% de sus aspirantes lograron entrar a la papeleta y así como ellos, otros tantos más que corrieron independientemente. Hablemos de esas figuras y
¿Y qué diferencia podrían hacer los independientes que se han enfocado en llegar a la Asamblea y a los gobiernos locales? Mira, lo primero que hay que decir de movimientos como el de Vamos, que son básicamente, no son todos, básicamente es un movimiento joven, la democracia panameña le ha fallado a la juventud. Y estos son jóvenes que han entrado en la política casi que en defensa propia. Porque si no lo hacen ellos pensando en sus problemas, parece que los demás no lo vamos a hacer por ellos. Así que esa es una buena noticia cuando muchos de los jóvenes mejor preparados del país y que podrían estar en el ámbito privado sin interesarse de los asuntos públicos, entran a lo público porque tienen una vocación pública. Pero ahí hay todo un reto. A veces hablamos mucho de la división de los partidos políticos, pero también tenemos que entender la división que hay en el movimiento independiente. Por eso yo prefiero hablar de libre postulación. Libre postulación, correcto. Los independientes es un atributo que se le da a la población y por eso estamos discutiendo quién es y quién es y no, no es independiente. Pero este movimiento también necesita ponerse de acuerdo de la misma manera que los partidos políticos. Están divididos, y lo decía al inicio de la conversación, que hay independientes auténticos, que hay Vamos, que no hay auténticos, y otros que se son señalados de lobo con piel de oveja. Decía Paco Carreira aquí el día antes de que se finiquitara todo el tema de las firmas y que él logró más de 140,000, pero no fueron suficientes. Él decía que él no podía competir de libre postulación, pero que formaron parte de partidos políticos, que es el caso del señor Beritón, que es el caso de la señora Zulay y que es el caso de la profesora Maribel, que viene de las filas del movimiento FAL, donde ya ha estado. Lo que pasa es que la figura de la libre postulación no es otra cosa que la posibilidad de postularse fuera de los partidos políticos. Eso lo aprovechan personas que nunca han estado en un partido político, pero también miembros de partidos que son disidentes de sus organizaciones. Eso pasa así en todo el mundo. Por eso la idea de independientes nos crea esa confusión, porque pensamos que tienen que ser independientes de los partidos. Pero si lo entendemos desde la figura jurídica, la libre postulación abre más posibilidades para que toda la ciudadanía, independientemente de dónde venga, aproveche esa figura legal para poder participar. Interesante el análisis, Harry. Le agradezco muchísimo estar con nosotros esta mañana. Bueno, estamos pendientes del inicio de esas conversaciones y bueno, será hasta octubre cuando conozcamos realmente, o posiblemente antes, quiénes serán esas alianzas, quiénes serán esos candidatos con sus vicepresidentes. Muchas gracias por estar con nosotros.